Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube sobre historia de España y Francia, especialmente destinado a los alumnos de las secciones de Bachivac. Hoy vamos a trabajar el periodo de entreguerras, es decir, el tiempo entre la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Como siempre, las fuentes documentales para este trabajo van a basarse en los trabajos realizados por el profesor Simó y por el profesor Urfel. ¡Adelante! Como veis, los contenidos se dividen en 5 apartados. El primero de ellos es un contenido introductorio, relativo a Les années folles, que en castellano no olvidéis que se traduce o se recuerdan como los años felices, los felices años 20. A partir de ahí vemos cómo la crisis de los años 30 va a golpear muy duramente en diferentes sectores. En primer lugar, vamos a trabajar la crisis económica y su correspondencia social. A continuación hablaremos de la crisis de civilización, es decir, de pensamiento general en el mundo occidental, y por último, de los acontecimientos políticos que ocurren en Francia durante esos años. El crecimiento económico va a ser una de las características más importantes de estos años 20. Crecimiento que veis ahí representado en 2 cifras, el crecimiento industrial o el crecimiento del Producto Nacional Bruto francés. ¿Por qué? Bien, tenemos que ver ahí las causas. Fundamentalmente, la necesidad de reconstrucción del continente europeo. Una reconstrucción a la que Estados Unidos ayuda además con inversiones. Por eso no es una posguerra tan dura como veremos más adelante, por ejemplo, con la Guerra Civil Española. Además, 2 sectores protagonistas, el sector eléctrico y el sector automovilístico. Sectores vinculados siempre, como sabéis, a la Segunda Revolución Industrial. Socialmente también vemos una serie de características importantes. En este caso podemos ver un poco la dicotomía de la burguesía, la clase dominante en este momento, y de la clase obrera, que poco a poco está logrando la consecución de una serie de derechos que la van a fortalecer. Ahí tenéis el aspecto fundamental de Les années folles, es decir, la sensación de felicidad, de divertimento, de paz que tenemos en este tiempo. Fundamentalmente con respecto a lo anterior. Tener en cuenta que en todas las épocas, lo vimos con la Belle Époque, coincide ahora también con los felices años 20, las diferencias entre unas clases y otras y entre unos individuos y otras siguen siendo notables y serán notables. Además, se produce poco a poco el proceso de emancipación femenina. La Primera Guerra Mundial, en la que las mujeres tienen un papel muy notable, va a ser un impulso fuerte a la participación política y en general a la emancipación de la mujer. Además, vamos a ver ahí que Europa va a comenzar a verse vista como un continente envejecido, porque su población está envejecida. El dinamismo demográfico, se va a ver ralentizado y por tanto ya no será ese impulso que ejercía anteriormente otros años. Por último, los aspectos políticos de estos años 20, si bien en escala internacional hay una cierta moderación y el pacto o el tratado de Locarno lo representa muy bien, también vamos a ver cómo hay cierta polarización, en este caso en el interior de Francia. Primero, la izquierda se va a dividir a partir del Congreso de Tours, como veis ahí en el año 20, entre socialistas y comunistas. Poco después lo veremos para España. Pero además, fijaros qué imágenes tan bonitas para comentar, ya me entendéis. Pero además vamos a ver cómo la extrema derecha, belicista, nacionalista, en el caso italiano o alemán revanchista, va a tener una presencia muy importante. Y las manifestaciones de este tipo, como este caso una manifestación en la fiesta de Juana de Arco en Francia, van a ser notables y van a estar también muy presentes. Y a continuación vamos a ver un anuncio de un documental que emitió TV5 Monde en relación a los años locos y París. Vedlo porque hay imágenes realmente sorprendentes. A ver si alguien reconoce, esto sería de positivo a Josephine Baker. C'était la jeunesse après la Première Guerre mondiale. C'était les années de l'insouciance, les années de toutes les audaces, les années de toutes les folies. Plongé dans le Paris qui chante et qui danse, quand Paris a inventé la modernité, quand Paris est devenu la capitale de toutes les avant-gardes. Paris, années folles, un document exceptionnel sur TV5 Monde.
El tercer punto llama a la reflexión, es decir, hay una crisis en la cultura occidental. ¿Cómo ha podido ser que el progreso de la Segunda Revolución Industrial nos haya llevado a la Primera Guerra Mundial? Y en ese sentido los intelectuales van a tomar un protagonismo importante. Pensad que la época de las vanguardias, y es en la época en la que los intelectuales, bien en un plano teórico, apoyando a bandos o partidos de derecha o de izquierda, de extrema derecha o de extrema izquierda, van a tener un protagonismo importante. Hablamos de Madre Margot o de Saint-Exupéry, con hombres de acción, uno con el tema de la aviación, el otro que se va a Indochina, en fin, son cuestiones interesantes y muy diferentes a las que vemos hoy en día. Y por otra parte, los propios intelectuales van a engrosar las filas del comunismo o del fascismo o de otros movimientos políticos, en cualquier caso. Vemos cómo el gran novelista francés Céline va a apoyar los postulados claramente fascistas y que, por otra parte, personajes como Guidet o Aragón, en cambio, van a ser más partidarios de las filas de izquierda. Y por último, la crisis política. Bien, sabéis que el presidente de la República es el jefe del Estado en Francia en este tiempo y va a ser Lebrun durante el periodo de entreguerras. ¿Qué ocurre? Que va a haber más de 10 presidentes diferentes de Consejo de Ministros, de tal manera que la crisis es elevadísima. Como veis ahí, 5 gobiernos en 2 años, en los primeros años de la década de los 30. Bien, además de la ausencia de grandes mayorías en el Parlamento que puedan establecer presidentes de Consejo de Ministros más estables, se provoca el empuje de los movimientos de extrema derecha, que están triunfando en prácticamente toda Europa. Salvo el Reino Unido y Francia y los países escandinavos, se están desarrollando fundamentalmente en el este y en el sur de Europa. En Italia está Mussolini desde el año 22 y en España, a partir del año 23, tenemos a Primo de Rivera. Bien. Estos movimientos de extrema derecha, que con diferencias entre cada uno de los países, pero fundamentalmente son movimientos antiparlamentarios, anticapitalistas y antisemitas. ¿De acuerdo? Continuamos. Como ejemplo, además, como caso que va a debilitar todavía más a la República Francesa, tenemos un asunto de corrupción, que si bien no son asuntos mayores dentro de las estructuras, cuando la estructura se está debilitando, estos aspectos de corrupción, como vimos con el Canal de Panamá hace unos cuantos años, estos aspectos de corrupción sí que perjudican mucho la credibilidad del sistema. Y el affaire Stavinsky va a ser uno de estos casos. ¿De acuerdo? El Partido Radical cambiará del gobierno por ello. Bien, como veis a continuación, este affaire Stavinsky va a provocar una serie de manifestaciones antiparlamentarias y, por tanto, vamos a ver también cómo se da una serie de respuestas por parte de la izquierda. En este caso van a ser los frentes populares. Digo en plural los frentes populares porque en España, unos meses anteriormente, en febrero de 1936, ya ha habido una coalición de partidos de izquierdas que se han presentado a las elecciones incluso con el apoyo de los anarquistas. Bien, en este caso, los partidos de izquierda se van a unir en un frente popular, si bien va a haber listas individuales, pero en conjunto van a ir unidos y van a provocar o van a conseguir la victoria electoral en abril-mayo del 36. Anteriormente, como podéis ver, han ido realizando toda una campaña de promoción del Frente Popular, como veis aquí con la siguiente imagen, ¿de acuerdo? Una vez esta imagen, las dos juntas, pero esta imagen es muy bonita para un comentario de estos de fotografías que tanto os gustan. Bien, una vez se produce la victoria electoral, después de una fortísima presión de los sindicatos, con más de 10.000 huelgas, los partidos de izquierda y el Frente Popular van a lograr formar un gobierno. Un gobierno que va a tratar de superar la crisis y de aumentar los derechos de la clase trabajadora en este punto. De tal manera que pasamos ya inmediatamente a la formación del gobierno Blum y a el elemento más importante y más simbólico, como son los acuerdos de Matignon. Los acuerdos de Matignon son una negociación entre el Estado, la patronal y los sindicatos para lograr una serie de medidas. Fundamentalmente la idea es superar la crisis, pero superar la crisis desde la concordia, desde el acuerdo. ¿Qué es lo que se logra? Ahí tenéis los aspectos más importantes. Convenios colectivos, negociaciones sectoriales, libertad sindical, aumento de los salarios, pero también dos cuestiones muy simbólicas. La reducción de la jornada laboral a las 40 horas y las primeras semanas de vacaciones pagadas. 2 semanas de vacaciones pagadas por primera vez. Además,
Otros aspectos importantes como son la expansión de la educación, del ocio, del deporte. ¿Qué ocurre? Que estas medidas, que son bastante avanzadas para su tiempo, van a sufrir también la presión de los opositores. Aquí tenéis una imagen al respecto. Bien, como os decía, van a sufrir la presión de los opositores. Ahí lo tenéis. En un contexto, además, de dificultad económica de los años 30, que ni mucho menos la crisis se ha superado. Esa presión, sumado además a que en julio del 36 comienza la Guerra Civil Española y la intervención dentro de España no es vista de igual manera por comunistas, por radicales, por socialistas, va a suponer la ruptura del Frente Popular. Además, la presión de la derecha y la extrema derecha sigue siendo fuerte y constante. De tal manera que el gobierno del Frente Popular apenas llega a 2 años y a partir de ese momento ya estamos en un contexto prebélico claramente. Es decir, la presión alemana por el este está siendo muy fuerte, el aumento territorial de Hitler está siendo, como os decía, amplio hacia Austria, hacia la República Checa hoy actualmente, Checoslovaquia en aquel momento, y por tanto, como veis ahí, la amenaza de una guerra inminente es elevadísima. Se produce ya el rearmamiento de los diferentes estados, se producen, como estábamos diciendo, las violaciones del Tratado de Versalles por parte de Alemania, y finalmente, con la invasión de Polonia del 1 de septiembre de 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial y a la Tercera República Francesa apenas le quedan unos meses. Cuando es derrotada por el ejército alemán, cuando Francia se divide en dos, entre la parte ocupada por Alemania y el conocido que veremos como gobierno de Vichy, la Tercera República termina. Este sistema, que recordad, había empezado en 1870, termina 70 años después, en 1940, y que sin duda alguna va a ser el más estable de cuantos hemos visto en la historia de Francia. Le Front populaire célèbre ses 80 ans cette année et de nouveau, il sera invoqué par les opposants à la loi travail. Les syndicats appellent à manifester jeudi, mais que s'est-il passé au printemps 1936 ? Le pays traverse une crise économique et début mai, les élus d'une coalition de gauche, le Front populaire, remportent les législatives. Mais alors que le gouvernement de Léon Blum n'est pas encore constitué, des grèves éclatent partout en France. La grève, qui s'est étendue à de nombreux corps de métier, donne à Paris un aspect inattendu. Entre mai et juin 1936, 2 millions de grévistes sont dans la rue, toute la France ouvrière est au ralenti. Et pour la première fois dans le pays, des grévistes occupent des usines. Début juin, chose inédite, représentants du personnel et du patronat se retrouvent autour d'une table et négocient sous la houlette du gouvernement. Les salaires étaient bas. Nous sommes allés à Matignon présenter des fiches de paye au patron dont ils ne se vantaient pas. Ils trouvaient simplement à redire qu'ils ignoraient cela. Les discussions ont été très difficiles? Non, pas difficile du tout. Ces conversations se sont déroulées dans un climat très courtois. 7 juin 1936, signature des accords de Matignon. Les avancées sociales sont exceptionnelles, bien résumées dans cette reconstitution de l'époque. Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés pour tout le monde. Mais au printemps 1938, le Front populaire se disloque. Le nouveau gouvernement supprime plusieurs acquis. Des milliers de syndicalistes sont licenciés. C'est la fin d'une échappée belle. Con esto terminamos el tema. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, tenemos otros vídeos en el canal por si os interesa el tema. Muchas gracias y hasta pronto.